Estamos ya en comunicación con la doctora María Ángeles Pereira Ríos, médica pediatra de Santiago del Estero. Doctora, buenas tardes. Pablo y Nancy la saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo y Nancy, y a toda la audiencia con ustedes. ¿Qué tal, María de las Ángeles? Para nosotros es una alegría y un honor. Varias veces nos has acompañado y nos has visitado, así que ya sos una amiga de la casa prácticamente, y te agradecemos tu tiempo y bueno, tu generosa participación hoy, Más agradecida soy de este espacio. Me he tomado mi tiempo y por supuesto con la autorización de la familia hoy puedo dar la voz de lo que es la única verdad que siempre ha existido. Doctora, si le parece, sé de que seguramente habrán sido meses caóticos en su vida. Creo que esta pandemia y bueno, el tema que nos divide como argentinos y argentinas del aborto y demás ha marcado una grieta, pero en esta pandemia se ha demostrado que somos seres humanos bastante complicados, principales arqueadores en las redes sociales para escrachar sin mediar, sin conocer la verdad de ambas partes, y que después en definitiva el que tenga que sacar su conclusión lo saque. Y realmente le agradecemos por estar presente. Sabemos que hace un par de meses Página 12 publicó un artículo de una periodista o de una señorita, en realidad no sabemos si verdaderamente es periodista, esto lo digo con respeto, no estoy chicaneando, y en donde se la culpaba a usted con nombre y apellido de haber realizado una mala praxis en su trabajo, ya que atendió a una menor. Pongo esto en contexto, disculpe doctora que lo haga largo, ya que atendió a una menor, o supuestamente atendió a una menor con un embarazo, y que usted habría obviado la cantidad de semanas que cursaba ese embarazo para que en ese caso no pueda acceder a un protocolo inexistente en Santiago como es el ILE. Desde allí comenzó la catarata seguramente de insultos y agravios para usted, para su profesión y demás. Respecto a esto, ¿cuál es su verdad? ¿Qué es lo que tiene para contar? Bueno, vos bien planteas, quiero hacer hincapié sobre todo esto. Estamos viviendo un contexto de pandemia, es una situación especial que se está dando a nivel mundial. Eso no es menor como dato, porque hay que imaginarse el momento, la forma de trabajar. Era el 1 de abril. Sí. Cronológicamente el relato, 1 de abril teníamos decretada la cuarentena estricta, estábamos con mucho temor, sobre todo nosotros, los empleados y los agentes de salud, porque esto es algo nuevo para todo el mundo, teníamos que prepararnos, cuidarnos, protegernos y también proteger a nuestra comunidad. En este contexto de pandemia y como directora en ese momento de una institución de atención primaria, me toca recibir a la paciente con una consulta de urgencia. Jamás vino por su embarazo, vino por un dolor de estómago, aparentemente una transgresión alimentaria, una registrada en nuestro censo poblacional, porque había vivían en la capital. Sí. Entonces era alguien que por primera vez iba a la Salita, en el barrio donde está la Salita y donde ellos viven, y en ese contexto me toca atenderla por la urgencia. Viene acompañada de su mamá, con un evidente estado de embarazo. La mamá jamás me lo negó, es más, me dice, doctora, ella está embarazada, está con mucho dolor de estómago. Entonces me aboqué a trabajar como médica, hice una anamnesis profunda, tranquilicé a la paciente. Una vez que descarté que los dolores se debían o de aborto justamente, o de parto prematuro, porque no puedo saber mirando a una paciente cuántas semanas de embarazo está cursando. De edad pediátrica, menor de edad, por supuesto, un caso grave en el contexto de la justicia, pasada hay que dar aviso o denuncia obligatoria. Sí.
Pero este caso particular, en ese contexto de pandemia, era una menor asustada, una mamá preocupada, dos sin saber, acuden a nosotros como institución a pedirnos ayuda y contención. Pacientes, reitero, no conocíamos ni siquiera la dirección, no estaban censadas, y en ese contexto actué como profesional lo más posible en 20 años de médica que tengo, y en tantas situaciones que he tenido parecidas a lo largo de mi carrera. Hago atención primaria hace más de 10 años, atiendo familias en conflicto. En este caso no había ni denuncia previa porque no existía delito, ya lo voy a aclarar, sí. Y no había control previo de embarazo, según me manifiesta la madre, porque ellos estaban tratando de sobrellevar una situación puntual de violencia en su historia familiar, hacia venían, digamos, de una situación difícil que no tiene que ver con la paciente. Entonces, contengo la situación. La paciente me pide ser atendida en la misma salita, evitar ir al hospital, y en realidad también era una cuestión de seguridad por su salud. El coronavirus no sabíamos cómo íbamos a seguir los días subsiguientes. Nosotros tenemos en la atención primaria, teníamos profesional obstétrica, teníamos servicio de ecografía, entonces se decide que la obstetra la controle y que después se resuelva en base a los informes que yo pido a la obstetra y al médico que hace la ecografía. Todo dentro de la institución. El paciente jamás salió de la institución los primeros días, y cuando tuve todo el informe de la obstetra, eso elevo vía mail privado a mis superiores en Ministerio de Salud. Ese es un procedimiento que generalmente hacemos los coordinadores. Reitero, era coordinadora médica, no me constituí en médica de la paciente porque la paciente fue derivada a la obstetra. Entonces, en ese contexto hago la derivación, hago el informe, denuncia, digamos, ante mis superiores, sí, pidiéndoles que me den instrucciones. Estas son cuestiones nuevas. Pasa como médicos, a veces uno no está del todo preparado en los aspectos legales, técnicos, no había un protocolo previo, ahora se está trabajando en un protocolo para actuar en estos casos. ¿Y cuál fue el gran problema? Que se filtró esta información y a medias construyeron una verdad. La paciente jamás quiso que se le practicara un aborto por su condición de menor, jamás, y lo manifestó digamos en la consulta conmigo, en la primera consulta, que ella no fue un embarazo producto de un abuso ni de una violación, mucho menos. Es más, tengo la autorización de la paciente para decir esto que estoy diciendo, y que tampoco hubiera cambiado la realidad, que aquí había un embarazo avanzado que no podíamos ofrecerle bajo ningún punto de vista otra alternativa que no sea la del control del embarazo. Le interrumpo para consultarle. Cuando habla de embarazo avanzado, ¿cuánto tiempo de gestación tenía? Cuando reviso fecha de última menstruación, mis cálculos que figuran en el informe son 20 semanas. Bien. Aclaro, no soy obstetra. Claro. Tengo formación, pero hace muchos años que no atiendo embarazadas. Entonces, estimo que eran 20 semanas, la obstétrica de la salita me corrige y me dice son 26 semanas, a lo que la abuela o mamá de la paciente en ese momento me dice, sí, doctora, son más semanas. Es lo que yo he escrito en el informe, jamás he falseado fechas, he cambiado cosas, nunca trabajo ni lo haría de esa forma, que a mí me ha molestado enormemente, pero por preservar a la paciente he tenido que silenciarme. Se ha iniciado una investigación interna del ministerio, que lo que yo estoy contando es lo que está en la investigación. No se puede hablar ni de mala praxis cuando la paciente pide por favor y lo dice en forma explícita: no quiero que le pase nada a mi bebé. ¿Qué más claro que lo que el paciente quiere para su bienestar, y que yo como médica tenía que acompañar una decisión? Sí. La demora en el informe depende de mí. Yo trabajo en equipo, claro, y era un equipo nuevo también para mí. Quiero
ejemplo, yo desde enero que estaba trabajando en esta institución como coordinador médico, entonces era un equipo que también estaba conociendo sus maneras de trabajar, 50 empleados a cargo, la pandemia, hacerme cargo de cuidar al personal, de que no les falte turno a la comunidad. Muchísimas cosas que vuelvo a aclarar el contexto, porque jamás he descuidado mi responsabilidad como gestora de salud y como médica. Ese informe va así, 20 semanas, escrito por mí, semanas, la obstetra corrige y dice 26, y la fecha de nacimiento corrobora que la que tenía razón era la obstétrica, o sea que era un envasado totalmente avanzado. Bien. Santiago no está adherido a la ILE. La ILE es un protocolo que exime al médico que lo aplique de ir preso. Es simplemente eso, un procedimiento que cuando un colega estima riesgo la vida de la madre, puede decidir y no va a ser penalizado por eso. Bajo ningún punto de vista es un procedimiento que tenemos la obligación los médicos de ofrecerle a las pacientes. Bien. Primero quiero aclarar ese punto. Segundo punto, la paciente me dice que ella quería CBD. La iba a acompañar esa decisión. Sí. ¿Cuál es mi error? ¿Cuál es mi equivocación? No haberla convencido. Y eso es lo grave. Claro. Me parece que lo que no estamos viendo, más allá de que yo fuera de mi vida personal, tengo mi postura pública tomada a favor de la vida, en contra de una ley nefasta de matar inocentes. Eso lo dejo claro, porque creo que esa ha sido la bandera que han esgrimido y que deja entrever que yo he trabajado subjetivamente. Para que ver, esto yo lo aclaro, he trabajado como médica, me despojo de mis sentimientos, me despojo de lo que soy como cristiano. Yeah. Jamás he dejado mis cuestiones personales y en lo que es profesión. Estos meses, desde que se conoció esta denuncia pública, que seguramente después llevó, de hecho también la ministra de Salud se expidió sobre el tema y demás en los medios, del 20 de mayo de 2020, o sea ya casi 3 meses, se le acusa a usted, palabras de la columnista Mariana Carabajal, que publicó en Página 12, de que usted habría demorado 18 días en el procedimiento. Pone 18 días concreto. ¿Esto es así o no? ¿O es parte de este proceso que usted ha realizado que nos comentaba antes? Que todo tiene que ver con la manera de trabajar de un equipo de salud que ha dado contención y ha dado solución. La fecha, esos días son entre la llegada de la paciente a la institución, sí, cuando armamos todo el mecanismo de trabajo en equipo, la derivamos dentro de la institución con la obstetra y con el médico ecografista, se la atiende, se le hacen los controles, se arman los informes, el informe se envía y se pone ya en conocimiento de autoridades superiores. Son esos 18 días en ese contexto de pandemia, claro. Jamás por intencionalidad. Sí. Porque repito, si era un embarazo de 26 semanas, ¿qué intencionalidad puedo tener en retrasar qué decisión? ¿Lo hubieran abortado de 26 semanas? Es la pregunta. Recordemos, y esto corríjame si no es así, doctora, en Santiago del Estero no está habilitado el protocolo de la interrupción legal del embarazo, el ILE, como si, por ejemplo, recientemente se aprobó en la ciudad de Buenos Aires. Así es, Santiago no está adherida al protocolo y por supuesto tampoco fue ley. Hace 2 años el Congreso dijo clarito que no es un derecho el aborto, que seguirá siendo delito, y ahí es donde hay que trabajar. Bien. Si tan solo nos escucharan a los que trabajamos con poblaciones vulnerables, si tan solo escucháramos a los pacientes, a las mujeres que nos piden derechos, nos piden mejor atención, nos piden mejor calidad y nos piden más comprensión de la situación. Si a usted una mujer le dice que la va a contener, que la va a acompañar y que nadie la va a juzgar porque esta paciente fue juzgada por ser menor, así es, fue mal mirada, tuvo que soportar cosas también, que eso es lo más triste como sociedad, que tenemos que corregir y volver a educar a nuestros hijos en otra mirada. Sí.
la solución sería otra. Y como siempre digo, seguir trabajando en prevención de embarazo. Yo digo que yo no soy una obstructora de nada, no estoy en contra de la decisión, no me interpongo en las decisiones. Lo que busco es anticiparme con los adolescentes, trabajando en una verdadera prevención del embarazo adolescente. Nadie aplaude ni quiere que nuestras niñas dejen de jugar o dejen de crecer para convertirse en madres. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Es una hipocresía la que manejamos cuando le ponemos chips anticonceptivos a los 12 años, Claro. pero si vemos una niña embarazada de 12 años nos agarramos y nos rasgamos las vestiduras. Así es. Estamos hablando de lo mismo. La única diferencia que una niña de 12 años con un chip no nos vamos a enterar del abusador. Así, Tal cual. tal cual. Un embarazo evidencia otras circunstancias. Y quiero aclarar esto porque me lo ha pedido ella. Bien. Entonces, En su caso según puntual, palabras de la sí. menor y seguramente con el aval de la mamá, no fue una violación. No fue una violación. No fue un delito. No hubo un delito, primero, porque no es delito ser menor de edad embarazada. Hay que ver bien las cuestiones cómo Bien. se dan. Sí, sí. El Código Penal y toda nuestra jurisprudencia dice que si dos menores consienten a tener relaciones, dos menores, Ujú. entonces ¿de qué delito hablamos? Tal vez estamos hablando de la inmadurez de dos menores que no hemos sabido guiar, que no hemos podido prevenir, que no les hemos dado otras herramientas. Bien. Este caso puntual no fue de abuso, no fue de violación. Eso quería la paciente que yo lo aclare, y la mamá, la familia. Porque están siendo estigmatizadas como si estuviéramos ocultando a quién, a alguien. Jamás ocultaríamos un delito. Por eso le hago una dejo pregunta. bien claro para la sociedad esto, ¿no? A nivel, Yo no he ocultado ningún delito. Seguro. a nivel personal le pregunto, este caso que seguramente habrá movilizado a usted, a su familia y demás, ¿la ha llevado a perder el contacto con esta menor? ¿Se ha quedado como en el imaginario colectivo de la gente a favor del aborto? Piensan de que es levantar un pañuelo celeste y después cuando se embarazan y nacen esas personas en una situación vulnerable como es la pobreza y sobre todo aquí en Santiago del Estero, le dan la espalda. Concretamente, ¿le dio la espalda o la siguió acompañando a esta niña? Uno tiene una convicción y esa convicción nos hace libres o nos hace esclavos. Esa convicción que yo tengo de defender la vida, por la cual he elegido ser médico hace muchos años, me compromete de la misma forma que me hace libre. Jamás hemos abandonado esa paciente ni a nadie que necesita de nuestra ayuda. Como médica lo hago todo el tiempo, simplemente que bueno, uno ha aprendido que estas cuestiones no hay que publicarlas, porque Sí. uno no lo hace para gloria de uno Seguro, personal. Mi seguro. familia sabe cómo actúo y los que me conocen. Ujú. Pero también voy a decir una cosa. Esas personas que querían otro destino para esa familia son las primeras en bollarse. Ujú. Y los que hemos pregado por darles contención y simplemente aceptar y acompañar la decisión de una menor que nos ha dado una cachetada como sociedad y nos está enseñando el valor del amor de una manera increíble. Yo también he aprendido mucho de este caso. Sí. He pasado malos momentos, terribles. Hace 20 años que cuido mi trabajo porque le voy a heredar lo que soy como persona a mis hijas. Por un momento he dudado y he visto eso he visto como que ha sido mancillado. Pero hoy, sabiendo que la vida ha triunfado y que he podido mirar a los ojos a este niño y que esa mamá me abraza con total amor y agradecimiento y que no lo esperaba, porque uno no trabaja esperando esos resultados, no espera que vuelva todo a uno, pero vuelve porque ese es el fin de obrar como obramos. Así es. A la sociedad le pido que cuando sepan de los vulnerables, de nuestras madres, que porque han dicho sí, las van a criticar, porque es muy fácil decir, eligen tener los hijos y después no tienen que darles de comer. Es muy fácil hablar así a la ligera. ¿Por qué no buscamos, como siempre digo, soluciones superadoras, alternativas, que no sea la única opción ni la primera el aborto para nuestros adolescentes? Abramos los ojos, trabajemos en serio. Estoy agobiada, cansada, terriblemente entristecida el primer tiempo, pero hoy la vida me ha devuelto todo lo que uno le va brindando.
Esa paciente ha vuelto a mí a abrazarme y a pedirme disculpas en un momento, pero le he dicho que jamás me arrepentiría simplemente de haber estado como sistema de salud, porque no he trabajado sola, he trabajado con un equipo maravilloso de gente, mis compañeros que también han contenido, no he estado sola, simplemente he sido la cara visible, porque como he sido la directora de la institución, ¿qué ganaba yo delegando mi responsabilidad en los demás que también han sido parte? Pero creo, porque jamás había decisiones tomadas unilateralmente. Cualquiera de nosotros podría haber denunciado. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no estábamos obrando bajo ningún punto de vista fuera de la ley. Perfecto. Y eso tiene que quedar claro. Bien. Y quedó muy claro, doctora, quedó muy claro, y realmente es impactante todo lo que nos ha comentado, todo lo que estamos hablando. Y quiero resaltar de todo esto, como le decía hace un momento, la valentía de esta pequeña, ¿sí? Como usted ha dicho, nos ha dado un gran ejemplo que deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Como adultos y sobre todo también como sociedad. No tenerles miedo a poder enfrentar estas situaciones con la entereza de saber que el amor siempre es el que va a triunfar. Y si yo actúo con amor y entrego amor, y seguramente todo eso vuelve, ¿sí? Y de la mejor de las formas. Qué hermoso que puedas haber visto, como decías vos, los ojitos de este bebé y poder encontrar allí la inmensa misericordia del Señor, ¿sí? Muchas gracias a Nancy, Pablo, Pilares de Vida, muchas gracias. Necesitaba un poco exteriorizar esta realidad. Ojalá sean muchas las manos que se sumen a ayudar, es muy difícil la tarea. Quiero dejar una sola cosa en claro por último. Trabajo para el sistema de salud público desde que he empezado como médica, hace más de 20 años. Primero en el Hospital de Niños de la Banda y después trabajando en la atención primaria, tanto como médica como coordinador médico. Siempre he podido trabajar con libertad, siempre hemos trabajado responsablemente, aunque a veces lo que es para criticar es lo que sobresale en la superficie. El sistema de salud público de Santiago del Estero hace esfuerzos enormes por poder atender a nuestras comunidades. Así es. Al menos donde yo soy cara visible, siempre hemos generado y priorizado a la gente. Así es. La vida, el destino me dirá cómo voy a seguir como médica. Obviamente no quiero dejar a mis pacientes. Sí me han significado riesgo de trabajo porque pedían mi cabeza, eso está públicamente dicho, pedían quemar mi casa, o sea, he pasado momentos muy duros, pero la fe me ha sostenido y el amor de tanta gente que ni siquiera sabía lo que yo significaba en sus corazones. Muchas gracias nuevamente, me emociona poder decirlo, me emociona y le voy a agradecer siempre a la vida haber estado parada ahí. No soy ninguna heroína ni nada, como siempre digo, aquí la gran heroína es esa mamá, y yo he sido testigo y soy agradecida por eso, por haber sido testigo de una historia de amor increíble, y que ojalá entendamos el verdadero mensaje de cómo debemos cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestro futuro. Eso es lo que se está jugando, eso es lo que está en riesgo. Gracias, Nancy, Pablo. No, gracias, doctora. Gracias, doctora. Que recordemos su matrícula provincial, doctora, por una cuestión de 1932, matrícula provincial. Gracias, doctora. Un abrazo. Gracias a ustedes, otro abrazo. Gracias, María de la Santa.